Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, el programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor. Te recordemos que pertenecemos a Ministerio Selín Central Los Ángeles, ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, nuestro zip code del 90044, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes. Y nuestro número de teléfono, el 323-789-1665, en donde tú puedes hacer tus llamadas para tu petición de oración o cualquier información que necesites de nuestra congregación. Recuerda que la oración del justo puede mucho. Dios les bendiga, hermana Diana, hermana Erika. Dios les bendiga. Y estamos aquí con este nuevo segmento en el cual hermana Diana nos da la introducción. Sí, amén, hermana. Creo que estamos viendo más bien el tema que se llama una pareja ubicada, ¿verdad? Y hablamos que ubicar significa, que viene del latín exactamente del adverbio ubi, que puede traducirse como dónde. Ubicar, situar algo o alguien en el lugar determinado. Y también hablamos de cómo se desubica hoy el enemigo a la esposa cristiana. Eso es de lo que estábamos hablando, hermana. Así es, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el enemigo en un momento puede a nosotros desubicarnos. Pero acordémonos de que lo que el Señor quiere es que nosotras estemos ubicadas, que estemos centradas en lo cual el Señor nos ha enseñado. Y vamos a continuar, ¿verdad? Con que Dios ubica a la esposa por medio del esposo. Amén. Yo sé que esto es un poquito, cuando oyen que va a ser por medio del esposo, muchos van a jalarse el pelo, van a decir, ay, siempre tiene que ser por medio del esposo. Pues déjame decirte que sí, porque Génesis 3:9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás? ¿Por qué le pregunto? ¿Por qué el Señor primero llamó al hombre? Porque definitivamente acordémonos de que él había sido el primero que Dios creó, no fue a la mujer, ¿verdad? Entonces, pero algo bien importante que nosotros tenemos que aprender es de que la sinceridad va a fortalecer nuestra relación con Dios. En el primer segmento nosotros hablábamos de cómo el enemigo tentó a Eva, ¿verdad? Y ella no fue sincera al decir lo que Dios había puesto en su palabra. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Y es interesante ver cómo Dios primero llama a Adán, aún sabiendo de que quien le dio de comer fue su esposa Eva. Por eso es que en ese versículo el Señor le dice, ¿dónde estás? Le pregunta a Adán dónde está, ¿verdad? Y bien tremendo porque los dos tuvieron miedo al presentarse delante de Dios. El pecado había roto toda comunión con Dios. Esto nos enseña que es importante que es muy importante el varón en el hogar. Que eso es el punto principal de este tema, ¿verdad? Que dice que Dios nos va a ubicar por medio del esposo. ¿Y por qué es importante el varón en el hogar? Porque aunque él había sido seducido por su esposa al pecado, él fue el que desobedeció primero. Él fue el que desobedeció primero, porque él lo que tenía que haber hecho es decirle a ella, ¿no? Mas sin embargo, él también cayó en pecado. Entonces, qué importante es el papel del varón en nuestro hogar, ¿verdad? Y el que él, aunque la esposa, porque a veces somos bien tremendas, ¿verdad? Queremos seducirlos y hacerlos que ellos caigan en lo que nosotros queremos. Pero el varón puede decir no. No siempre va a complacernos, porque lo que va a traer va a ser destrucción para su vida. Entonces eso es bien importante. Pero a mí me interesaba lo que tú nos tienes que compartir, que va a ser bendición para todos. Amén, hermana. A mí se me hacía muy interesante este versículo porque aquí Dios le habló al hombre, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde él estaba. Yo lo miro más como una exhortación hacia el varón, como Dios decirle, ¿dónde estabas tú cuando todo esto estaba sucediendo, verdad? Yo así es como lo miro,
o como qué has hecho con lo que yo te ordenara, con lo que yo te ordené, discúlpeme, te puse por cabeza, ¿verdad? Podemos ver claramente que la mujer fue la que se dejó llevar por la voz de la serpiente. Pero algo que se me hacía muy interesante fue que Eva estaba sola cuando se le acercó la serpiente, ¿verdad? No estaba con Adán, porque si a lo mejor ella hubiera estado con Adán, fuera otra diferente historia, ¿verdad? Exacto. Aquí podemos ver que ella andaba caminando solita, ¿verdad? Entonces aquí yo miraba que nosotras como mujeres es mejor que estemos siempre a donde vayamos acompañadas de nuestros esposos. Yo sé que a veces vamos a trabajar o vamos a llevar a los niños al doctor, o a veces tenemos cosas donde salimos solas, pero es recomendable que si podemos llevar a nuestros esposos, siempre estemos juntos, unidos, a donde vayamos. Exactamente, por eso es lo importante que es el varón en casa. Aunque tal vez, como tú misma decías, a veces va a ser un poquito difícil por el trabajo del esposo, o llega cansado y también como que va a ser muy duro jalarlos y llevarlos ya después de un cansancio, llevar acompañados de nosotros. Pero lo importante es que nosotros podamos entender lo que es el varón en casa. Eso es muy fundamental para nuestra vida como una esposa, ¿verdad? Tú decías algo bien cierto, en ese momento Eva estaba sola, sí, él había descuidado el estar con ella. Entonces muchas veces también, lamentablemente, hay mucho varón que descuida el estar cerca del esposo. Entonces eso puede prestar a que venga y pueda alguien a hablarle o decirle algo que no tiene que ser así, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que tener mucho ese cuidado. Pero hermana Diana también traía algo bien lindo para compartir. Amén, hermana. Fíjese que a mí me llama la atención porque la palabra o la pregunta que Dios le hizo a Adán, se la hizo en singular, no la hizo en plural, aunque eran dos los que se encontraban ahí, y le dijo, ¿dónde estás tú, verdad? Esta fue la pregunta que le hizo. Nos da a entender que Dios busca siempre al varón, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar? Dice, ¿dónde se encuentra? Pues Dios espera que al lado de él siempre esté su esposa, así como en este momento, ¿verdad? Que ellos estaban pasando. Aquí podemos ver que ellos también estaban juntos en ese momento, pero hoy en día, ¿será que se encuentra en el mismo lugar el varón? ¿Que el primero que busca a Dios es el varón? ¿Y quién lo sigue? ¿Será la esposa? ¿Verdad? Porque yo lo pude ver de esta manera, hermana Nikki, porque ahora es como que si el Señor viene y nos hace la pregunta, o se la hace el varón, ¿dónde estás tú? ¿Será que él está caminando en caminos rectos y la mujer va atrás de él? ¿O será que él se está desviando y la mujer también va atrás de él, verdad? Entonces, por eso aquí en 1 Corintios 7:10 dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, a los casados les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Podemos ver las consecuencias que hubo cuando ella se separó, ¿verdad? Lo que usted decía, hermana Nikki. Entonces, por eso es bien importante que nosotros como mujeres estemos al lado de ellos, ¿verdad? Pero yo más me imagino que tal vez no es físicamente, hermana, sino que seamos fieles, porque cuando ellos no están, nosotros tenemos que saber que ellos son nuestra cobertura, que nosotros somos solamente para ellos. O sea, aquí ya no va a haber ningún despropósito, ¿verdad? Porque nosotros estamos seguras de quiénes son ellos para nosotros. Exactamente, y esa seguridad la debemos de tener todas en Amén, realidad, así ¿verdad? es. Aún tal vez esto que voy a decir no venga al tema y no aún tal vez en un pasado haya habido un adulterio. Pero esto no nos permite a que nosotros tengamos esa desconfianza, sino que lo hagamos como usted nos está compartiendo, con esa seguridad de que quién es Él o quiénes somos nosotros. Sabemos que Él había desobedecido a Dios y ahora tenía que enfrentar esa situación, ¿verdad? Ya que Él
lo había dejado ahí para cuidar a la esposa. Entonces eso es bien fundamental, ¿verdad? Pero también nosotros no nos tenemos que aprovechar, porque es que a veces es lo que sucede, de que nos aprovechamos, como sabemos que allá él lo habían dejado especialmente para cuidarnos, especialmente para que no estuviera con nosotros. Entonces muchas veces también nosotros queremos agarrarnos de eso para estar en un X comportamiento, pero no, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando el esposo nos diga, no hagas esto o no pienses así, mejor obedezcamos. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y así no caeremos en ningún tipo de tentación, porque hay muchas tentaciones fuera de lo que de lo que es el hogar, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención, hermano Diana, cuando Erika nos compartía un ejemplo, pues, de algo que puede ocurrir cuando se está fuera de lo que fuera, alejado del esposo, ¿verdad? A Eva lo que hizo fue que cayó en pecado, y aparte jaló al esposo. Pero a mí me gustaba porque Erika nos ponía un ejemplo de cuando se va tal vez a una market, tal vez a la escuela a recoger a los niños, tal vez al doctor, o en el mismo trabajo, ¿verdad? De cómo tal vez alguien te dicen, en mi país dicen, nos tiran una flor, ¿verdad? Cuando te dicen qué bonita estás, o un piropo, cuando nos dicen qué bonita estás o algo así. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Erika. Y lo interesante es, hermana, así como venía diciéndoles, que a veces vamos a la marqueta y estamos ordenando la carne y el carnicero ya nos empieza a tirar el piropo, qué bonita estás. Y a lo mejor ni estamos, hermana, nomás porque el enemigo quiere usar eso, ¿verdad? Para desubicarnos. Entonces, ya lo que marca la diferencia es la acción de cómo recibimos eso. Si nosotros nos quedamos ahí, ay, mira, que me está diciendo que estoy bonita y esto, estamos prestando nuestros oídos. Al momento es de que si te dicen algo así, mejor date la vuelta y escapa por tu alma, ¿verdad? Y no pongas atención. Pero ya al tú decir, ay, wow, en mi casa no me dicen que estoy bonita y aquí me están diciendo que estoy bonita, ya estás prestando tu oído. Y lo peor de todo es que por consecuencia de eso puede ser que ya al día siguiente quieras volver a ir a la marqueta, que te lo vuelvan a decir, ¿verdad? Ese es un ejemplo, hermana, de cómo una puede desubicarse del plan de Dios o estar oyendo chismes. Esto puede sonar poco duro, pero a veces si nosotros queremos oír lo que otra gente está hablando, estamos prestando nuestros oídos también, hermana Nikki, a hacer algo que no le agrada a Dios. Y muchas veces uno como mujer, para mantenerse ubicada en Dios, es necesario que aún nos apartemos de personas que nos quieren desubicar, porque una persona que te quiere desubicar obviamente no está siendo guiada por Dios, hermano. Exactamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que seguir el consejo, ¿verdad? Seguir lo que tenemos que obedecer al esposo. Por eso yo daba ese ejemplo, cuando él nos dice no hagas esto, o no pienses esto, o mejor obedezcamos, ¿verdad? Porque algo bien tremendo, lo que es lo primero de la introducción, nosotros no quisimos dar el significado del nombre de Eva, del hebreo, y ese quiere decir vida. Y esto quiere decir que si nosotras nos dejamos desubicar por el esposo, ubicar por el esposo, vamos a tener vida. Lamentablemente podemos ver cómo en Eva, como se dejó desubicar por el enemigo, no se dejó ubicar por el esposo, lo que sucedió es que trajo muerte a su familia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver si nosotros seguimos leyendo el Génesis. Entonces, ¿quieres tú traer vida a tu hogar? Entonces, obedezcamos, ¿verdad? Que nuestro esposo es el que nos va a estar ubicando. Eso es lo que Dios quiere y nos dice en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una esposa que está desubicada no prestará oído al enemigo, y eso tú nos compartías algo ahorita, ¿verdad? Y siempre ahí en Génesis 3:1, ahí nos dice la palabra, ¿verdad? De que cómo el enemigo le habló a Eva.
Entonces tenemos que tener ese cuidado de que no seamos nosotros desubicadas. Pero hermana Diana nos va a compartir. Amén, hermana, dice que es necesario que nosotros como mujeres no prestemos ese oído, lo que decías, ¿verdad? A los argumentos del enemigo, a todo dardo del enemigo. Y me interesa un poquito lo que se dice dardo, hermana, y quisiera compartirlo. Dice que viene de velos y quiere decir misil, dardo, jabalín o flecha. En la antigüedad esta armadura se utilizaba para dañar al contrincante, desorientarlo y quemar sus posesiones. O sea, mire cómo es el enemigo, ¿verdad? Porque cuando uno deja que el enemigo venga y lo ataque, ¿verdad? Con esos dardos, lo que está permitiendo uno es que lo desubique, ¿verdad? Que lo desoriente, que una persona desorientada no sabe a dónde va, ya no tiene un razonamiento, ya no va caminando derecho, ¿verdad? Dice que cuando uno de estos dardos cae sobre un soldado, lo hiere y sobre todo lo sacaba al soldado de la ruta de la batalla, ¿verdad? Dice, y cuando la esposa en Cristo está segura donde está parada, ningún dardo del enemigo lo podrá quitar de la roca donde Dios nos ha puesto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas cosas que vienen a nuestra mente, aún como nuestra hermana Erika decía, ¿verdad? Vienen y le endulzan el oído. Tenemos que tener cuidado porque o le endulzan el oído o el enemigo viene y mete esos dardos a trabajar en nuestra mente, y ahí es donde nosotros nos desorientamos y vamos a agarrar un camino que no es el que el Señor quiere que nosotros estemos. Sí, es que ese es el problema, ¿verdad? Que cuando ponemos atención a lo que el enemigo viene a hablarnos, empezamos a dudar, ¿verdad? Y dejamos que la duda nos desubique a toda hija de Dios. Y bien tremendo eso que usted nos está compartiendo, cómo viene a destruir completamente, ¿verdad? Un dardo. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado, porque dice que cuando hay duda en nuestro corazón, y eso es parte de un dardo, cuando empieza la duda, y dice que empezamos a razonar la palabra, y esto hace que nos olvidemos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por eso es que destruye completamente todo, porque si nosotros nos olvidamos de lo que Dios es bueno con nosotros, imagínense cómo terminamos, como esos soldados de lo que usted nos acaba de compartir, ¿verdad? Se nos olvida que Dios nos ha dado todo, que su propósito es tener constante comunión con nosotras, y el enemigo lo que quiere es que se rompa esa comunión entre Dios y contigo y entre Dios con nosotros. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir, porque ahí usted decía algo donde el soldado se sale de la batalla. Sí. Eso es lo que sucede, es donde se rompe eso, cuando ya es entre Dios y nosotros roto. Y una vez nos salimos completamente de lo que es esa comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y qué interesante lo que como la hermana Diana no lo habla conforme a lo que es algo que podríamos decir, bueno, un soldadito, una guerra. No, es que igual viene siendo en lo que es nuestra vida espiritual. Viene y se destruye todo, pero todo empieza en el momento que nosotros prestamos esa atención, ese oído al enemigo. Empieza a haber esa duda, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que prestar atención es a lo que la palabra hoy nos está indicando que nosotras hagamos. ¿Por qué? Porque esa palabra va a traer vida a nosotros y no nos va a sacar completamente de la batalla como lo que nos compartió hermana Diana. Eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros por eso podemos ver la importancia de no prestar oído a voces extrañas, ya que nos van a arrastrar a hacer cosas que nos van a desubicar, ¿verdad? Y por eso es que mucha mujer después está diciendo, es que yo no quería hacerlo, y es que fue en un momento que no supe. ¿Pero por qué? Porque se prestó el oído. A veces vamos a lugares donde se nos aconseja mal, vienen y nos aconsejan personas que están heridas, personas en su humanidad, nos aconsejan lo erróneo, lo que Dios no quiere para nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez puede ser tu mejor amiga. De hecho, hermanas, ahorita estaba acordando, madres
que les aconsejan erróneamente a los hijos. Entonces eso qué tremendo cuando una mamá viene y le dice a la hija, sí, déjalo porque no sirve para nada eso que tienes ahí, o sí, déjalo porque nunca te va a dar una casa, o porque nunca te va a ser fiel, tal vez por si está pasando alguna circunstancia. Todo eso que prestamos esa atención a eso, lo que va a hacer es empezar a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en la vida de nosotros. Porque para Él no hay nada imposible. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es el dueño de todo. Él nos ha criado. Él ha criado a tu esposo. Él ha criado a tus hijos. Él te ha criado a ti. Entonces es importante por eso de que nosotros aprendamos solo a escuchar la voz del Espíritu en nuestra vida y no las voces extrañas que constantemente y día a día están hablando a tu vida. Levántate ya, pon ahí sí, filtros que el Señor ponga en tus oídos para no escuchar todo eso negativo. Tal vez tu esposo no es lo mejor, tal vez tu esposo no es lo que tú te figuraste cuando te casaste con él, pero algo yo te puedo decir con convicción que Dios va a cambiar esa vida. Amén. Que Dios va a ser el hombre si tú empiezas a describirlo conforme se lo has pedido al Señor, pero creyéndole con todo tu corazón. Porque no es creer si le dices al Señor, ay, que mi esposo sea un predicador o que mi esposo te busque con todo su corazón. Si cuando tú miras un defecto en él, lo primero que haces es señalarlo, lo primero que haces es decir, oh no, tengo 5 años de orar y Dios no ha hecho nada. Ahí ya estás dudando. Y el Señor no quiere eso para nuestra vida. Señor quiere que nosotros le creamos, que nosotros no prestemos oído al enemigo, para que nosotros no empecemos a dudar, sino que le digamos, Señor, heme aquí. No entiendo lo que ahorita está pasando en mi matrimonio. No entiendo, me duele, no sé qué hacer, pero segura estoy de que todo tú lo vas a arreglar y verás cosas maravillosas en tu vida, en la vida de tu esposo y en tu hogar, aunque tu esposo no sea cristiano, verás cambios tremendos en él. Hermana Erika. Wow, sí, hermanas, es maravilloso lo que la hermana nos estaba compartiendo de parte de Dios. Es demasiado importante que nuestros oídos estén circuncidados. Amén. Que seamos mujeres inteligentes para poder escuchar la voz de Dios, porque nuestra manera de ser, hermana, tiene mucho que ver, ¿verdad? También regresando un poquito hacia ese versículo, hermana, exacto, donde que la serpiente era más astuta, astuta en engañarnos. Ella nos quiere engañar, exacto, como a veces prestamos nuestros oídos a como decimos, aún puede ser tu propia madre la que te esté dando ese mal consejo. Evitarlo, duele, pero ¿a quién queremos agradar? ¿Es a Dios a quien queremos agradar o es a nuestra familia, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestros hijos? Nosotros tenemos un propósito de Dios y para que se lleve a cabo debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como decíamos, la serpiente era astuta, pero también dice más que todos los animales. No dice, hermanos y hermanas, que era más astuta que los humanos. Amén, exacto. Ni mucho menos que las hijas de Dios. Definitivamente no va a ser más astuta que una hija de Dios, exacto, que está apartándose para Dios en oración, en ayuno, en consagración. Si nosotras como mujeres nos mantenemos fuertes en Cristo Jesús, no nos va a vencer. Amén. Porque mayor es el que está en nosotras. Amén, así es. Diana. Amén, hermanas. Yo creo que es algo bien importante y es una palabra de reflexión para nuestra vida, porque por más oscuro que se vea el camino, hermana Nikki, dice que nosotros tenemos que decirle al temor a Dios, ¿verdad? Porque dice que el Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es el que lleva nuestros pasos, ¿verdad? Así que aquí no vamos a encontrar desubicación, no vamos a prestar oídos al enemigo. ¿Por qué? Porque
Dios está con nosotros y Él es el que guía esos pasos. Y algo bien interesante, hermana, yo he escuchado muchas veces a esas madres que en vez de darle esa palabra de aliento a esa hija que le dice, mira, confía en el Señor, sigue adelante, pon tus pies sobre esa roca que es inconmovible. Es todo lo contrario. Muchas veces viene y le dice, no, ¿para qué te dije? No servía, no es esto, no es el otro. Y esa hija, en vez de recibir esa palabra de fortaleza, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que está prestando ese oído, ¿verdad? Y como lo decía, dice que ese oído, a veces ese dardo del enemigo viene y hiere, ¿verdad? Y que está esa alma, ¿verdad? Lastimada de todo el dolor que ha sentido, primero con el esposo y después con la mamá. ¿Dónde está ese apoyo? Entonces, por eso es importante que nosotros creamos que Dios es un Dios que restaura todo, hermana. Exactamente. Restaurar es tumbar todo y volver a edificar, Amén. ¿verdad? Volver a hacer todo nuevo. Y en Dios todo es posible. En Dios podemos restaurar nuestra vida, podemos restaurar nuestra familia, nuestros hijos, y tenemos que creerlo, hermana. Tenemos que confesarlo con nuestra boca y Dios nunca nos va a dejar avergonzadas. Así es, porque Él es un Dios poderoso, un Dios fiel, ¿verdad? Amén, Un Dios así es. misericordioso para nuestras vidas. Algo bien interesante es que Eva estaba bien ubicada en el Edén, el lugar que era su hogar, que era su casa. Ella podía disfrutar de tantos beneficios. Amén. Igual nosotras podemos disfrutar. Tú puedes disfrutar de ese hogar que Dios te ha dado, de esa casa, porque Dios te la ha dado, y disfrutar de los beneficios de vida eterna, de vida de restauración primero y de vida eterna para tu hogar. Podemos hacerlo. Si Eva tenía eso y lo perdió, nosotros hoy el Señor nos está dando la oportunidad de rescatarlo. Amén. Ese es el plan de Dios el día de hoy en nuestras vidas. El rescatar eso bueno que hay en nuestro hogar, que se fue a lo profundo, que se fue enterrando, que se fue dejando ahí al abandono. Hoy es el día para rescatarlo y que nosotros podamos disfrutar de eso. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración a esta palabra, para que esta palabra se haga vida en ti, se haga vida en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra que viene y restaura, que viene y sana nuestros corazones, restaura nuestras vidas, restaura nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, a solo escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos dejarnos guiar, oh Dios poderoso, y no salirnos de tu plan. Ayúdanos, solo con tu ayuda podremos conseguirlo, Señor, y tener esa fuerza de voluntad a decir no, Señor, a toda tentación que pueda venir a nuestras vidas. Por favor, Dios de la gloria, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La gloria es para ti, mi Dios amado. Amén y amén. Que disfrutes tu semana. Dios les bendiga.